Hola, soy el doctor Sergio Mijangos. Soy el coordinador de la Maestría en Consejería del Seminario Teológico Centroamericano. Nuestro programa ofrece herramientas que permiten integrar psicología con Biblia, lo cual nos hace más efectivos en el ministerio al que el Señor nos ha llamado de ayudar a otras personas. Queremos invitarte a unirte a nuestro creciente grupo estudiantil para poder trabajar en esta posibilidad de ayudar a otros. Te esperamos. Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro webinar sobrellevando el duelo en tiempos de pandemia desde la ciudad de Guatemala. Es una actividad del Seminario Teológico Centroamericano, CETECA. Mi nombre es Arturo René Blanco y soy el director de Relaciones Públicas de esta institución. Hoy, en esta plática, en esta entrevista de Sobrellevando el duelo en tiempos de pandemia, tendremos al licenciado Mateo Gómez, experto en tanatología. Mateo es guatemalteco, residente en California, Estados Unidos, desde hace 20 años. Es licenciado en teología, egresado de CETECA, y tiene una maestría en divinidades en Azusa Pacific University. Especialista en tanatología, certificado por la Asociación de Consejería y Educación para la Muerte. Consejero de duelo desde el 2007 y director de comunicaciones en el cementerio Forest Lawn desde 2011. Pastor en Iglesia Palabra de Vida de Los Ángeles, California desde el año 2000. Es administrador de la página de Facebook Corazones en Duelo con recursos de apoyo y con casi 15,000 seguidores. Démosle la bienvenida al licenciado Mateo Gómez. Hola Mateo, ¿cómo estás? Muy bien, Arturo, y feliz, agradecido con Dios por la gran oportunidad de estar con ustedes esta tarde, saludándolos desde aquí, desde Los Ángeles, California, como tú bien lo decías, en una tarde calurosa de verano, pero contentísimo de estar con ustedes. Bueno, bienvenido, qué bueno. Y junto a Mateo, hoy estará compartiendo con nosotros nuestra moderadora, la licenciada Mili Pivaral. Mili es licenciada en diseño gráfico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es líder juvenil en su iglesia, Geriel, y es coordinadora en el Departamento de Relaciones Públicas de CETECA en el área de diseño y publicidad. Mili está con nosotros. Bienvenida, Mili. Muchas gracias, licenciado Blanco, y también licenciado Mateo, y también un gran saludo a nuestra querida audiencia que ha apartado este tiempo especial para acompañarnos. Es un gran gusto poder disfrutar juntos este tiempo de aprendizaje y de enriquecimiento para nuestros ministerios. Muy bien, y antes de iniciar este conversatorio, esta plática, que esperamos sea de mucha bendición para todos nuestros asistentes, quisiera pedirles, por favor, que mantengan su micrófono en silencio y también su cámara para que nuestra señal y la señal sea muy buena. Con esto vamos a lograr una mejor interacción y todas sus preguntas, por favor, hacerlas a través del chat. Estaremos respondiendo esas preguntas y dando tiempo para poder atenderles. Así que sin más, dejamos a la licenciada Pivaral y junto ahí a Mateo Gómez, nuestro experto el día de hoy. Adelante. Muchas gracias y agradecemos a Dios por la oportunidad de poder aprovechar el recurso de la tecnología para seguir cumpliendo con la misión del Seminario Teológico Centroamericano CETECA, que es formar discípulos de Jesucristo que encarnan el Evangelio del Reino de Dios, comunican las Sagradas Escrituras y ejercen un liderazgo de servicio. Invitamos a la audiencia a informarse sobre los diferentes programas académicos que ofrece el seminario, tanto en modalidad presencial y en línea, y especialmente a informarse sobre nuestros programas de consejería a nivel de diplomado y maestría, donde se imparten temas que sabemos serán recursos de apoyo para su ministerio y para acompañar en los procesos de vida a las personas que ministran.
Y bueno, esta noche queremos hablar sobre el duelo. Todos estamos relacionados con el duelo, que de por sí es un tema complejo, doloroso y difícil. Y ahora agregamos el hecho que el duelo está siendo aún más complicado, ¿verdad? Por motivo de la pandemia estamos teniendo duelos donde no podemos contar con la compañía física de aquellos que queremos, y también tenemos funerales con muchísimas restricciones, ¿verdad? Debido a la pandemia que estamos viviendo. Y por eso hemos preparado esta entrevista especial titulada Sobrellevando el duelo en tiempos de pandemia con el licenciado Mateo Gómez, quien es especialista en tanatología. Entonces, aprovechemos este tiempo, le invitamos, como dijo el licenciado René, a anotar sus preguntas y comentarios en el área de chat. Y bueno, para iniciar, licenciado Mateo, me gustaría platicar y conocer un poco sobre cómo empezó a hacer ministerio con personas en duelo, ya que pues esto es poco común. Por lo general, nosotros y todos huimos del dolor. Buenas tardes a Mili, otra vez, como siempre, agradecido estar con ustedes. Pues como siempre hemos aprendido que las experiencias de la vida lo van formando a uno y le van dando ese camino del ministerio que uno va a seguir. Y algunas de esas experiencias, pues Mili, no son tan fáciles ni tan sencillas de sobrellevar. Y todo comienza conmigo después de graduarme en el año 1991 del seminario e irme a mi ministerio pastoral en el área del Quiché. Si alguien está conectado del Quiché, lo saludo desde acá. Y ahí empecé yo mi ministerio pastoral en una iglesia. Y en el año 1998, Dios me permitió poder unir mi vida en matrimonial con una miembro de la iglesia, con quienes juntos teníamos los planes de hacer nuestro ministerio. Pero un año después, ella muere trágicamente a un mes de dar a luz a nuestro bebé. Ella no murió por causas del embarazo, ella murió debido a un infarto masivo y en ese momento ella prácticamente murió instantáneamente, aunque todavía la llevamos a cuidados intensivos a un hospital en la capital. Ella y el bebé habían fallecido. Y fue una experiencia muy dolorosa, muy difícil para mí. Estaba en mi ministerio pastoral, experimenté mucho tiempo de preguntas, de inquietudes con Dios mismo por lo que estaba pasando conmigo. Y esa fue una experiencia muy, muy difícil de sobrellevar a Mili porque las personas, obviamente por temor o por respeto, no sé cómo decirlo, no sabían qué decirme, pues yo era el pastor de la iglesia, entonces Claro. de una manera me fueron dejando así como a un ladito, ¿no? Entre menos lo miramos y entre menos hablamos con él, menos estamos obligados a poder decirle algo. Prácticamente yo fui descalificado en mi duelo, sin ellos tener la intención de hacerlo, pero me sentí solo y no solo me sentí solo, estaba solo y fue un tiempo muy difícil y a raíz de esa pérdida que tuve en mi vida, Dios abrió las puertas para venirme a los Estados Unidos en el año 2020 en el año 2000 y estando aquí en Estados Unidos, allá en el año 2000, 5 años más tarde, mi hermano mayor muere trágicamente y tenía que regresar yo a Guatemala para enfrentarme ahora a otra pérdida que era la de mi hermano y que era una muerte también inesperada y violenta por la forma en que él falleció. Entonces, haber perdido a una esposa, a un hijo y luego a mi hermano, me empezaron a poner en mi corazón la inquietud de cómo se maneja esto del duelo, qué estamos dando de la gente cuando sufre, porque no es que esté mal, pero simplemente lo espiritualizamos todo, le decimos a la gente, ay hermano, yo voy a orar por usted y que Dios lo bendiga y ánimo hermano, la vida va a continuar y todos nuestros clichés, ¿verdad? Que hablaremos más adelante de eso y que no ayuda mucho. Entonces, eso me empezó a abrir a mí la inquietud y gracias a Dios, Dios siempre abre puertas que uno nunca se imagina, Mili, y en el año 2006 la mamá de mi esposa, porque Dios me permitió volverme a casar a finales del 2005, otra vez, bendito sea el Señor por eso, pero la madre de mi esposa fallece trágicamente meses después y ella me pidió que como yo era pastor y también yerno de ella, que yo hiciera los funerales, e hice un funeral y casualmente el funeral era en uno de estos cementerios para los que ahora trabajo. Y cuando me, Wow. cuando me vieron haciendo el funeral y que les gustó mucho el funeral que habíamos hecho, me invitaron a quedarme ahí en ese cementerio, cosa que nunca me había imaginado. Y fue como en el 2007 empecé como director de servicios funerarios y consejero de duelo. Y la compañía me fue pagando mis estudios, obtuve mi certificación en tanatología y luego mi maestría en la universidad, con lo cual el Señor me fue capacitando mejor y esa es mi historia de duelo. Por eso es que hasta donde estoy he llegado por la misericordia de Dios. Así es, a raíz de estos procesos duros, ¿verdad? Ujú.
vida, pues surge ese interés y pues hoy agradecemos, ¿verdad?, el poder contar con su presencia, una persona pues muy preparada a raíz de una experiencia personal, ¿verdad?, del duelo personal. Y bueno, usted mencionaba, ¿verdad?, algunos clichés o algunas voces, opiniones que escuchamos al momento de hablar del duelo y quisiera platicar un poco de esto. ¿Cuáles son de las opiniones que la sociedad o la misma iglesia nos dan acerca del duelo? ¿Y son estas correctas? Quizás, qué buena pregunta, Mili, y valdría la pena aclarar que en el duelo nada es correcto o incorrecto, ¿verdad? Nada es normal o anormal, porque el duelo, y esa es una base fundamental para cuando hablamos de duelo, la tanatología de hoy nos lo enseña muy fuertemente, que el duelo es una experiencia personal y única. Es como las huellas digitales, nadie las tiene iguales y el duelo de las personas es completamente diferente, es único. Y esa es una de las cosas que ahora al descubrirla nos damos cuenta de los errores que cometimos en el pasado. Yo mismo cometí muchos de esos errores, porque como tú bien dices, tenemos algunos conceptos del duelo que poco a poco vamos aprendiendo que no es de la manera en que nosotros habíamos pensado que lo era. Y por lo tanto, de repente usamos frases como esas típicas, ¿verdad?, que se usan en los funerales. Oh, yo sé cómo se siente, ¿verdad? O yo entiendo cómo se siente. No, nadie puede entender cómo se siente esa persona, aunque lo decimos, ¿verdad? O personas que quizás pensando que el duelo es un proceso que toma cierto tiempo, le dicen a uno, pero pronto va a estar bien, esto es cuestión de tiempo, usted se recuperará pronto. Claro. Otro error, el duelo no tiene tiempo límite, no tiene un tiempo estipulado de duración. Y mucho Así menos es. cuando usamos esa palabra, pronto lo va a superar. El duelo nunca se supera. Después de todas las experiencias que yo tuve en mi vida, haber perdido a mi esposa, a mi hijo, a mi hermano, hace 3 años a mi madre, yo he aprendido que el duelo no es algo que tenemos que superar, es algo con lo que aprendemos a vivir el resto de nuestra vida. Pero hay otros clichés, de repente los más religiosos, ¿verdad? Cuando te dicen, pero su ser querido está en el cielo, ¿verdad? Usted ya tiene un ángel ahora que lo cuida. Y Que lo caray, cuida desde el sí, cielo, exacto. caray, cuando uno está de duelo, Mili, no necesita un ángel que lo cuide a uno de arriba. Uno quiere a su papá, a su mamá, a su hermano, a su esposa, aquí junto a uno, a sus hijos. El duelo no es por dónde están, el duelo es porque ya no están aquí con nosotros. Y hay otras frases, yo recuerdo cuando yo perdí a mi esposa ya en el año 99, gente con muy buena intención de quererme consolar, pero algunos me decían, pero lo bueno es que usted está joven. Y yo me quedaba como, ¿verdad? No. Ya sé cuál es el mensaje subliminal, ¿verdad? O el mensaje escondido detrás de esa frase. Y yo sé que ellos querían ayudarme. Inclusive una de las que más me desafiaron fue cuando me decían, pero usted es pastor, usted conoce la Biblia, o sea que usted no debiera de sufrir, usted no debiera Claro. de llorar porque usted conoce la palabra. Puede darse consuelo usted mismo. Correcto. Entonces, todas esas frases, esos clichés que usamos, Mili, surgen porque pensamos que el duelo es la misma experiencia y no lo es. El duelo es completamente diferente. Y claro, hay muchos factores que hacen el duelo diferente. El tiempo que tenemos aquí no es tan largo como para ampliarnos en el tema, pero mencionaré algunas de ellas. Por ejemplo, las causas de la muerte. No es el mismo duelo cuando la persona que muere fallece de una enfermedad que ya se sabía que la muerte era inevitable, a cuando la muerte es trágica, como en un accidente, o una muerte natural, como la muerte de mi esposa, que fue un infarto masivo. Son muertes naturales, pero inesperadas. Entonces, el duelo es diferente. También el duelo es diferente por la relación que teníamos con esa persona. No es lo mismo perder a un padre que perder a un hijo, que perder a una esposa, a un hermano. No es lo mismo perder a los abuelos. Son experiencias completamente distintas. Y hablando en un paréntesis entre eso, otra de las grandes preguntas que a mí me hacen cuando estoy en consejería de duelo es, pero ¿cuál es el duelo más difícil de llevar? ¿Cuál es el duelo que es más difícil? Y ahora yo he aprendido a través de los años que cuando alguien me hace esa pregunta, yo le digo, el duelo más difícil es el suyo, porque es el que usted está viviendo ahora. Pero entonces, las causas de la muerte hacen el duelo diferente, la relación que teníamos con la persona hacen el duelo diferente, nuestro trasfondo cultural, nuestro trasfondo religioso, nuestra edad, nuestra personalidad. Hay tantos factores, Mili, así que hay que comprender como fundamento básico del duelo que el duelo es único, es personal y que es diferente. Así es, totalmente de acuerdo con ello e impresionante. En lo personal, pues hace cierto tiempo pasé por un proceso de duelo y años anteriores también había pasado por procesos de duelo, pero me di cuenta cuán diferente puede
ser la situación. Hace un par de años pues perdí a mis abuelos Ujú. yo era adolescente en ese tiempo y realmente lo comparo con mi último proceso de duelo que fue hace un par de meses y las reacciones pues fueron diferentes. Y pues muchas de las personas me decían, bueno, tú ya pasaste por un proceso de duelo, tú ya perdiste a tus abuelos, como que dice, ya sabes cómo reaccionar, pero yo realmente me impresioné que reaccioné de una manera pues totalmente diferente y es muy especial entender eso. No es lo mismo perder a un abuelo que perder a un amigo y pues influyen muchas cosas, justo como usted mencionaba, la edad de que pues uno tiene en ese tiempo. Yo en el Claro. duelo era adolescente y pues Ujú. el duelo ya fue muchos años después. Entonces, sí, uno como persona cambia, uno como persona va creciendo y pues eso influye en la manera, ¿verdad? Sí. Que Y llevamos el... otra cosa importante, Mili, y disculpa que te interrumpa, antes que se me olvide este elemento muy importante, porque tú me decías de conceptos que a veces manejamos que no son los mejores. No es que si están equivocados, cerrados, simplemente no son los mejores. Otra Ujú. cosa importante es que a veces pensamos que el duelo es por etapas, ¿verdad? Y seguimos descansando mucho en aquel modelo que usó Elizabeth Kubler-Ross, ¿verdad? Que fue una tanatóloga que escribió un libro allá en los años 60 acerca del duelo y que hablaba de las etapas del duelo, ¿verdad? Que uno empieza en una etapa de negación, de enojo, de negociación y de aceptación y todas esas etapas que uno va llevando en el duelo. Lo único que a algunos desconocemos o quizás no lo hemos recibido la información completa, es que Elizabeth Kubler-Ross escribió ese libro no para las personas que habían perdido un ser querido, sino para las personas que estaban diagnosticadas con una enfermedad terminal. Y ella quería hacer un estudio, que de hecho lo hizo, y por eso escribió un libro sobre la muerte y el morir, porque ella hizo un estudio a 200 pacientes que estaban en una etapa terminal ya para morirse. Y ella examinó todos los resultados de ese estudio y en ese proceso, cuando la persona aún no ha muerto, pero que va a morir por una enfermedad terminal, sí se experimenta el duelo por etapas. Hoy se le conoce como el duelo anticipado, porque ya estás viviendo un proceso de una muerte que no ha llegado, pero que es inminente. Entonces, tanto el paciente que se va a morir vive un duelo por etapas, como también la familia del paciente, porque vivimos un proceso difícil cuando sabemos que alguien va a fallecer. Pero cuando la persona ya ha fallecido, cuando ya todo sucedió, ya el duelo no es ese duelo en etapas. Hoy los modelos de tanatología nos enseñan que el duelo es una experiencia circular. Es una experiencia, nosotros lo definimos como de día a día. Y el duelo, cuando perdemos un ser querido, nos afecta emocionalmente, mentalmente, espiritualmente, socialmente, físicamente. Y son 5 áreas de nuestra vida las que son afectadas cuando estamos de duelo. Pero hay veces que te levantas un día y son 2 de esas áreas las que te afectan más. Estás muy triste, te sientes muy solo y te la pasas llorando, tu cuerpo está Ujú. cansado, pero en el fondo dices, pero tengo paz con Dios porque mi mamita ya no está sufriendo. Otros días te levantas y dices a Dios, ¿por qué me quitaste a mi mamá? ¿Por qué ya no la tengo conmigo? Y otros días te levantas y te recuerdas de una broma de mamá y sonríes. Y eso, porque el proceso del duelo no es por etapas, sino es en ciclos. Hay días buenos, días regulares, días muy difíciles de sobrellevar. Y por eso el título que ustedes le dieron al duelo me parece perfecto. Sobrellevando el duelo, porque el duelo hay que sobrellevarlo, no hay que superarlo ni vivirlo en etapas. Son círculos de cada día. Así es, y entender esto pues creo que es muy importante porque al estar pasando Ujú, un proceso de duelo y digamos al tener esos días más difíciles o esos días donde espiritualmente me siento débil o donde emocionalmente me siento débil, uno puede caer en regarse a uno mismo y decirse, bueno, no estamos avanzando entonces, correcto. ¿verdad? Y es por esa concepción, ¿verdad? Que tenemos Ujú, que el duelo son etapas que vamos superando, como niveles que vamos ganando, ¿verdad? correcto. Ujú, Pero sí. no, es muy importante, ¿verdad? De entender esto como aprender a vivir nuevamente. Y pues claro, esto me lleva a la siguiente pregunta. Entonces, licenciado Mateo, ¿qué podemos hacer? ¿Habrá alguna manera correcta, entre comillas, de llevar el duelo? Bueno, Mili, la tanatología de hoy enseña muchos modelos porque siempre se van haciendo estudios más intensos, estudios más clínicos, estudios
de experiencias que se han vivido y se van escribiendo diferentes modelos de cómo sobrellevar el duelo. Cada modelo tiene algo positivo, algo importante que aportar. Uno de los modelos que yo continuamente uso, porque creo que es el que a mí me ha ayudado en los últimos años con todas las pérdidas que he tenido, y cuando veo hacia atrás me doy cuenta que yo viví este tipo de modelo, es el modelo que usa el señor William Worden. El señor William Worden es uno de los tanatólogos más prolíferos de Estados Unidos, ha escrito muchos libros y es una persona que ha vivido también su propio duelo. Y él nos dice que las personas que estamos en duelo necesitamos hacer 4 cosas. Y no necesariamente que vayan en el orden, porque el duelo no es por etapas. Pero él dice que hay 4 cosas muy fundamentales que cada persona necesita hacer para poder sobrellevar su duelo. Y la primera es tan elemental, que necesitamos aceptar la realidad que estamos viviendo. Necesitamos aceptar esa realidad que es triste, pero es importante que la aceptemos. Años de pastor, que a propósito usted lo llevo casi 30 años de pastor, he hecho funerales muchos y he ayudado a personas en duelo, últimamente aún más. Hay personas que a mí me dicen, yo me hago de la idea de que mi ser querido se fue de viaje y que un día de estos me va a sorprender y me va a llamar. O yo me quiero hacer de la idea de que se mudó a otro lugar y que algún día volverá a casa. Mientras nosotros vivamos en una de esas situaciones, tratando de convencernos de que la muerte no fue real, es muy difícil. Y sobre todo ahorita, Mili, en esta pandemia, como tú dijiste, la gente no está haciendo los funerales, la gente no tuvo la oportunidad de despedirse de su ser querido. Puede que la gente tenga una sensación de incredulidad, una sensación de irrealidad. Esto no está pasando con nosotros, ¿verdad? Esto no nos está sucediendo así. ¿Cómo es posible si con papá todavía le celebramos su cumpleaños y en 2 semanas fue al hospital y por el COVID-19 falleció? ¿O cómo es posible que el amigo aquel con el que estábamos en la escuela ahora me dices que ya no está? Entonces, realmente durante el duelo hay mucha esta situación del shock, ¿verdad? De la irrealidad, de la incredulidad. Es bien difícil, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte para aceptar esa realidad, que es dolorosa, claro que sí, que es muy difícil. Por eso yo, aunque no es el tema, siempre animo a los padres a que los niños los hagan partícipes del funeral. Porque cuando los niños van al funeral, los niños se dan cuenta de lo que está pasando y asimilan lo que está sucediendo. Yo que en mi cultura, por lo menos en mi cultura donde yo estaba antes, decíamos que no, a los niños no hay que llevarlos al funeral porque no sea que agarren un mal espíritu, ¿verdad? O sea, que los asusten ahí con la muerte. No, hombre, hay que llevarlos, casi como van a una boda, a una quinceañera, que vayan a un funeral, que vean que es parte del ciclo de la vida. Es importante ese primer paso, aceptar la realidad de la muerte, que esto es irreversible hablando físicamente. Para los cristianos sabemos que hay una promesa eterna del reencuentro con Jesucristo y de la resurrección, pero físicamente esto es irreversible. Mi ser querido no va a volver, mi ser querido no va a estar conmigo, ya no escucharé su voz, ya no podré abrazarle, ya no podré tenerle conmigo. Entonces, eso duele, pero mientras asimilemos eso como una realidad, nos va a ayudar mucho. Segunda cosa que es importante es reconocer nuestras emociones, reconocer cómo nos está afectando el duelo, pero no solo reconocerlo, buscar maneras de expresarlo. Porque vivimos en una sociedad, Mili, en donde, sobre todo hablo a los hombres y en América Latina, el hombre tiende a ser, se supone, la parte fuerte de la familia, ¿verdad? Y que yo no debo de expresar mis emociones, de que yo debo mantener mi compostura como hombre y todas esas cosas, ¿no? A las mujeres como que les dan más permiso de llorar, ¿verdad? Como que las mujeres tienen más permiso de llorar. A los hombres hasta nos han hecho canciones, dicen que los hombres no deben llorar, ¿verdad? Y, bueno, tú estás muy joven para ese tipo de música, pero hay canciones que dicen que no debes estar triste. Hay canciones cristianas, inclusive recuerdo en mi país había un grupo que cantaba una canción que decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo decía, pero ¿cómo no? ¿Por qué no? O sea que la tristeza no debe ser parte de mi vida, la tristeza no es parte de mi caminar con Dios, o sea que yo debo ser siempre feliz, siempre alegre, y sobre todo hoy con esto de que estamos escuchando de los predicadores de hoy, de la prosperidad, del éxito, del triunfo, parece que la tristeza no tiene lugar allí, pero somos seres humanos, caray, somos seres humanos. Entonces, un segundo punto muy importante es reconocer que el duelo me está afectando y buscar cómo expresar ese dolor que hay en mi corazón. Continuamente yo me topo con gentes, Mili, para darle una idea a nuestra audiencia, en el cementerio donde yo trabajo, que son 6 cementerios, una cadena de cementerios, hacemos 11,000 funerales al año. Y gracias a Dios que no esos 11,000 vienen a mí buscando consejería de duelo, pero una gran mayoría sí. Pero hay otros que dicen, no, yo no necesito. Y tú los ves y dicen, no, estoy
bien. Esa forma de decir, yo estoy bien, ¿no? Y cerrarnos. A mí cuando alguien yo le pregunto, ¿cómo está? Me dice, yo estoy bien. Yo le hago siempre una segunda pregunta, le digo, ¿y su corazón cómo está? Y me he encontrado que cuando hago esa última pregunta, ¿su corazón cómo está? La gente dice, pues no muy bien, y empiezan a llorar y notas el dolor. Entonces, es importante que reconozcamos nuestro duelo, que no lo escondamos. Somos seres humanos, amén, somos cristianos, somos pastores, pero tenemos un corazón que duele, que sufre. Jesús lloró con Marta. Perdón, con Marta y María. Pablo dice, lloren con los que lloren. Es parte de la vida. Entonces hay que reconocer nuestra pérdida, hay que reconocer nuestras emociones y procesarlas, expresándolas. Pero tercero, Mili, tenemos que aprender a cómo ajustarnos a esta nueva vida. Así Hay que es. aprender, y este es un proceso. El duelo es un proceso y toma un camino que para cada quien va a ser diferente, porque lo hemos dicho, el duelo es diferente. Pueden tomar meses, ¿verdad? Tiempo más largo, pero lo que importa es que vayamos poco a poco ajustándonos a esta nueva vida, ajustándonos a la vida que nos dejó sin la presencia de nuestro ser querido. A mí me gusta ilustrar mis conferencias porque es de la manera en que yo he ido aprendiendo. Yo ayudé hace unos años a una familia, Mili, que yo acababa de llegar a este país, recién acababa de llegar a Estados Unidos, y Sergio, que seguramente nos está viendo, va a comprender lo que estoy diciendo porque él también tuvo esa experiencia de venir a este país y enfrentarnos a una nueva cultura. Fíjate que esta familia estaba en Navidad y me invitaron a cenar a su casa. Y me invitaron, y yo era nuevo, pues fui a cenar a su casa, pero descubrí que todos los adornos eran azules. Azul el arbolito, azul las esferas, azul todo, las decoraciones. Y yo dije, pues ni modo, así es de bonita para la Navidad. Y nos hicimos tan amigos que la segunda Navidad me volvieron a invitar y vuelvo a llegar y todo azul. Ya tenía yo un año acá y dije, estos han de ser aficionados de los Dodgers, ¿verdad? Porque todo es azul. Pero el tercer año, azul. Y un día ya quise hacer la pregunta y le hice la pregunta, era una familia americana. Entonces yo le dije, ¿el azul es el color favorito de ustedes? ¿O qué, pues, qué hay detrás del ¿Por color qué? azul? Sí. Y ella me dice, oh, dices que mi padre murió en una Navidad hace 10 años. Y dice, desde que mi padre murió, nuestras Navidades son azules. Que en español eso no hace sentido, pero en inglés, en la cultura americana, los colores describen emociones. Rojo es cuando estás enojado, ¿verdad? Verde es cuando tienes esperanza. Azul es cuando estás triste. Entonces, para ella era decir, cada Navidad yo adornaré de azul, porque mi padre murió en Navidad. ¿Qué me estaba diciendo ella con su mensaje y qué le dijo a sus hijos todos esos años? Que no se podían ajustar a la nueva vida, que se Claro, habían quedado sí. estancados en aquella Navidad. Y no estoy diciendo que el duelo de ellos no hubiera sido algo fácil, muy difícil. Todos los duelos son difíciles de sobrellevar, pero necesitamos irnos ajustando poco a poco a esa nueva vida. Incluirá para algunos de nosotros. Para mí fue el año pasado fui a Guatemala y regresé a mi país gracias a la invitación del seminario de enseñar en el verano pasado, pero fui y fui a desocupar el cuarto de mi madre que había estado encerrado por 2 años y regalé la ropa de ella para gente necesitada, regalé sus cosas. Eso no lo pude hacer el año que ella falleció, era muy fuerte hacerlo. 2 años después pude hacerlo. Parece que en el duelo nos vamos ajustando a esa nueva vida. Entonces, muy importante. Y el cuarto y importante tarea es buscar una manera de cómo honrar el recuerdo de esa persona que ya no está conmigo, ¿verdad? Ah, Porque no se trata de olvidarlos. No se trata de ya, que se quedó, ya mamá murió, pues aquí ahora ya seguimos. No, no se uy, trata no. de eso, ¿verdad? O ya murieron los abuelos, pues ya les tocaba, ¿no? Entonces ya voy Pues a... ya, No, ¿verdad? Uy, no. no, no se trata de eso. Se trata de decir, bueno, ya acepté la pérdida de mi ser querido. Ya reconozco mi duelo y lo estoy expresando. Ya me estoy ajustando poco a poco a esta manera de vivir sin ellos. Ahora debo buscarle sentido, encontrarle el sentido, el propósito a esto. ¿Qué puedo hacer yo ahora para poder de alguna manera sobrellevar este duelo que tengo en mi corazón y honrar el recuerdo de mi ser querido? Todos ustedes conocen al boxeador Oscar de la Hoya, que fue muy famoso allá en los años 90 en toda Latinoamérica. La mamá de él murió muy joven de cáncer. Y él lo que hizo fue, aquí en el este de Los Ángeles, que es un área de la ciudad, construyó un hospital contra el cáncer para hacer tratamientos del cáncer y le puso el nombre de su mamá, Gloria de la Hoya. Qué Aquí en bonito. Estados, sí, aquí en Estados Unidos conocí madres que sus hijas murieron por culpa de un conductor ebrio y formaron una organización ahora contra los conductores
ebrios. Hay gente que al perder un ser querido se une a una asociación benéfica ahora para hacer algo del bien. Yo creo que eso es lo más importante, que Claro. con nuestras tragedias transformemos esas tragedias en algo positivo, en algo con el que voy a honrar el recuerdo de mi ser querido, pero también que me va a ayudar a mí a seguir avanzando en esta vida que tengo por delante. Así es, y sin ir muy lejos, ¿verdad? Creo que su propio testimonio a raíz, ¿verdad? También de un duelo de procesos difíciles, pues esto lo llevó, ¿verdad? A prepararse y pues hoy es de bendición para nosotros, ¿verdad? Y para poder aprender y poder comprender un poco mejor toda esta cuestión del duelo. Yo quería resaltar algo muy importante cuando usted mencionaba sobre la importancia de reconocer el duelo y expresarlo. Yo lo pude ver muy de cerca cuando fallecieron mis abuelos paternos, lo vi en mi papá. Pues papá siempre ha sido aquí en la casa, pues quien nos guía, el hombre fuerte, Ujú, ¿verdad? Estable, él siempre muy tranquilo. Y a mí me impresionaba mucho, recuerdo que en mis años de adolescencia me impresionaba mucho ver que él no, pues no lloraba. Él es médico de profesión y pues también él ha aprendido mucho a controlar también ujú, pues por lo mismo, pero pues hubo un día en que papá no pudo más, ¿verdad? ujú. Y él se desmoronó, empezó a llorar y a mí me impresionó muchísimo ver cómo este hombre fuerte, ¿verdad? Que siempre ha mostrado esa templanza y confianza en el Señor se desmoronó. En ese momento lo vi como algo quizás negativo, pero ya con los años comprendí, ¿no? Él también necesitaba tener ese proceso, Claro. expresar el dolor que estaba sintiendo y eso no lo hacía una persona que confiara menos en el Señor, ¿verdad? Ujú, ujú. Que fuera malo estar triste. Es más, siento que en esos momentos podemos llegar a la conclusión de lo débiles que somos y de que necesitamos a un consolador, ¿verdad? Sí. Que, No, y Mili, hablando de eso, y antes que se me olvide, porque las ideas le vienen a uno y se le escapan, yo siempre he dicho esto a la gente que está en duelo y que siempre dice que está bien y que no lo reconoce. Le digo, bueno, pues, o no es que no lo reconozca, pero nos dan apariencia de que están bien por la razón que sea. Yo siempre les digo, cuídese, porque si usted no expresa su duelo, su cuerpo lo va a hacer por usted. Y he conocido gente que sufre de enfermedades, que sufre de problemas físicos, porque las mm, emociones las han tenido ahí mucho tiempo. Y esto no es nuevo. La Biblia dice que el espíritu triste seca los huesos. El así espíritu es. triste seca los huesos. David decía, mientras callé, se envejecieron mis huesos. A mí, cuando leo la palabra ahora Uy, desde la perspectiva del duelo, digo, wow, qué poderoso. El qué David diciendo, fuerte. mientras yo callé, se envejecieron mis huesos. Así rapidito, otra ilustración. El año pasado que estuve en Guatemala enseñando la clase de tanatología para los estudiantes de maestría en consejería, que fue un hermoso privilegio y una experiencia increíble, me invitaron a una iglesia a predicar y estaba tocando esta parte yo donde decimos hay que expresar el duelo, no hay que tener temor. Y una persona pasó al frente cuando ya estábamos orando, porque era una iglesia y podíamos orar por las personas. Y ya que oramos, me dijo que si podía decir algo, y era una persona con unos 80 años. Y él dijo, hermanos, yo quiero solamente confirmar lo que el señor Mateo ha dicho. Yo tengo 80 años y mi único hijo murió hace 20 años. Y dice, y yo no lo he llorado desde aquella vez. Pero después que él murió, desarrolló un problema en la columna que nunca volví a recuperarme. Hoy en el altar lloré lo que no lloré hace 20 años. Entonces, es increíble Mm, cómo a veces la persona no expresa sus emociones por muchas razones, porque quizás no puede, no quiere, o por el contexto religioso a su alrededor que no le da la libertad de hacerlo. Audiencia que me está viendo, es tan importante reconocer nuestro duelo y expresarlo. exacto, exacto. Cuán importante es tener Ujú, estas presentes, ¿verdad? sí. Exacto. Y esto pues nos lleva, ¿verdad?, a pensar en que el Señor guarda nuestros corazones y está con nosotros en medio de todos estos procesos. En este tiempo, pues, en estos últimos años, tuve la oportunidad de leer un libro muy precioso. Seguramente muchas personas de nuestra audiencia lo han leído. Cuando lo que Dios hace no tiene sentido, del Mm, Doctor Thompson. Dobson, Ujú, realmente una lectura preciosa y algo que me gustaría resaltar de este precioso libro es que a veces en nosotros los humanos optamos por confiar más en nuestras emociones efímeras o por cómo nos sentimos en ese momento y quizás podemos olvidar la autoridad de la Biblia y las promesas que el Señor nos ha hecho en su palabra que pues Él estará con nosotros y cuán importante es aquí el doctor James Dobson en estas líneas, pues
llama la atención a que podamos recordar que lo que estamos pasando es duro, ¿verdad? Que es importante reconocerlo, pero también es importante reconocer de que tenemos a un Dios fuerte, que es cercano a nosotros, que nos Ujú, entiende y está ahí para nosotros, ¿verdad? Entonces, bueno, muy, muy bonito, ¿verdad? Platicar de cómo ujú. está ahí con nosotros. Y también, licenciado Mateo, me gustaría pues preguntar una cosita más. ¿Qué es importante hacer al momento en que nosotros estamos acompañando a una persona en duelo? ¿Será Ujú, bueno hablar? ¿Qué podemos decir? ¿O será mejor guardar silencio? ¿Qué ujú. hablar, no sé, al respecto? Mili, gracias por tan excelente pregunta, porque realmente de esto se trata el parte de esta conferencia y ayudarnos a poder tener una mejor idea de cómo ayudar a las personas en duelo, a los dolientes, como les decimos. Primero, recordarles el qué no decir, ¿verdad? Es importante el qué no decir. Ya no usemos esas frases de yo entiendo cómo se siente, usted va a estar bien pronto, lo bueno es que usted está joven, o cuando un padre pierde un hijo, lo bueno que todavía tiene otros dos, ¿verdad? Algunas frases Oh, no. hasta suenan crueles, fíjate. Yo tengo tantas historias después de estos años trabajando en consejería de duelo de gente que ha sido lastimada por esas frases. Yo he aprendido en estos últimos 20 años de mi experiencia propia de duelo, de mis estudios de tanatología, de mis experiencias diarias ayudando familias en duelo en consejería desde el año 2007, que las dos cosas más grandes e importantes que uno puede hacer es estar presente y estar callado. La presencia y el silencio son dos recursos poderosos para ayudar a una persona. El otro día estábamos dando una plática con otra colega mía, Andrea, para el instituto, el centro Núñez y Taylor, ¿verdad? Y alguien nos recordaba a nosotros, una persona en la audiencia nos recordó que cuando Job pasó por todas las pérdidas que él tuvo, inclusive de muerte y pérdidas de propiedades, que sus amigos estuvieron con él 7 días sin decirle nada. ¿Verdad? Solo estuvieron ahí sin decirle nada. El problema fue cuando empezaron a hablar, ¿verdad? Y Mejor se hubieran como, quedado como calladitos, dicen en ¿verdad? Guatemala, calladito se ve más bonito, ¿verdad? Iban bien, 7 días no dijeron nada, pero después se borraron eso con todo lo que empezaron a decirle que tu pecado tienes, algo no está bien en tu vida, por eso estás como estás. Y aquí también es importante, nuestra teología del sufrimiento y nuestra teología de la muerte. Tenemos que revisitarla porque el sufrimiento es parte de la vida. La muerte es parte del andar. Isaías 57 dice, mueren los piadosos, mueren los justos. También los justos mueren. Entonces, pero no me voy a meter en ese terreno porque ya se lo dejo a los expertos, ¿verdad? Pero sí, lo más importante es estar presente y no decir nada. Estar ahí callado. Usted mira, pero entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí mudo, hermano? ¿Qué puedo hacer? Bueno, quiere hablar. Entonces, sí le diría unas cosas como, por ejemplo, para ser un poco empático con esa persona. Alguna cosa como esta sería importante. Sabes que no tengo idea de lo doloroso que es lo que estás viviendo, pero quería que supieras que estoy contigo, que vine para acompañarte y que si quieres llorar, que si quieres hablar, yo estoy aquí para escucharte. Y decirle a una persona, sabes que yo sé que no estamos cerca, pero si quieres ir al cementerio, yo puedo ir por ti y llevar en el carro y llevarte al cementerio. Pasamos a comprar unas flores para tu mamita. Esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en mi iglesia, acá, por lo mismo que soy un consejero de duelo, como dicen, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Aquí en mi iglesia ha creado una cultura muy bonita de apoyo y cuando alguien fallece dentro de la iglesia, por 15 días le llevamos de comer todos los días a esa familia. ¿Verdad? Y ni les preguntamos si tienen hambre, no les preguntamos si, no, nuestra tarea es ir a decir, aquí está, se lo coman o no, esa no es nuestra tarea, pero queremos que ellos vean que estamos allí para apoyarles. Entonces, es más Exacto. importante el hacer que el decir, ¿verdad? Pero estar allí con la persona que sufre, ser esos brazos donde la persona pueda llorar y hacer silencio. Yo he aprendido en estos años de consejería, que ya son como 13 años de consejería, Mili, que muchas veces las personas que vienen a mi oficina buscando ayuda, prácticamente yo no les digo nada. O sea, vienen y me cuentan, y lo que yo nada más hago como buen consejero, y Sergio va a estar de acuerdo conmigo, un buen consejero lo que hace es preguntas, ¿verdad? Y mostrar su lenguaje corporal, ¿verdad? Acercarse, a sentir y hablar, confirmar, pero muchas preguntas son, y cuénteme más de su ser querido, ¿qué es lo que más recuerda de mamá? Y la gente empieza a compartir, y cuando recuerda eso, ¿qué lo haces? ¿Qué sentimientos vienen a su vida? Y la gente en esa hora o hora y media que están en mi oficina, lo que están haciendo es desahogándose
compartiendo su dolor conmigo, que quizás no lo han hecho con nadie más. Yo como consejero te digo, no soy experto en llevar tiempo, pero tal vez de la hora que estemos en la oficina, tal vez hablo 10 minutos y mucho, ¿verdad? Porque quiero escucharlos a ellos, quiero saber, me cuentan sus sueños. No soy una persona que cree en sueños, pero cuando la persona está en duelo, yo debo respetar las experiencias de esa persona. Entonces yo le escucho y le ayudo, y la gente se va de mi oficina y me dice, gracias por todo lo que hizo por mí. Pero digo, pero si el que habló fue usted, ¿verdad? Y creo que, ¿verdad? Es parte. Pero otra vez, presencia, silencio, importantísimo. Y si es posible, mejor ayudar. No tanto decir, sino mejor ayudar. Ir al supermercado por ellos, pasarles a comprar los vegetales. Ya iba a decir algo que es el inglés de aquí, ¿verdad? Ir a comprar lo que se necesita del supermercado, ir a comprar, de repente a recoger la ropa a la tintorería, recoger los libros de la escuela, porque cuando la gente está de duelo, Mili, olvida todo. Claro. Olvidan, gente que me dice a mí, me llamaron de la escuela ya en la tarde y dice, ¿va a venir por sus hijos o no? Dice, caray, no quiere recoger los niños. Esas cositas, ayudar a la gente a estar con ellos. Ahora viene el desafío, porque yo sé que quizás de algunos hizo ya una pregunta, pero todo eso no lo podemos hacer ahora, porque estamos en pandemia. Claro que no, pero una llamada de teléfono, un mensaje de texto, ¿verdad? Una videoconferencia como la que tú y yo estamos teniendo. Nosotros esta semana, mi familia y yo, tenemos una tía nuestra muy cercana que le diagnosticaron cáncer 4 esta semana, nivel 4, y nos dijeron que ya no se puede hacer nada y nosotros dijimos, no podemos ir a verla, no podemos estar con ella. Hey, caray, pero podemos ir enfrente de la casa y sonar nuestra bocina y decirle, aquí estamos. ¿Sabes qué hicimos? Nos metimos todos a la minivan y le llevamos un ramo de flores con una tarjetita de regalo de un supermercado para que alguien, ¿verdad?, pueda ordenar online y poder llevarle la comida a su casa. Y luego nos pusimos afuera de la van haciéndole las manos así y le llevamos globos. Y detrás de la ventana en el segundo piso las lágrimas de esa persona. Y nosotros también llorando. Pero se pueden buscar maneras. Ahorita no podemos estar presentes físicamente, pero hay otras maneras que lo podemos hacer. Claro, y justamente pues me gustaría hablar de nosotros, la iglesia, ¿verdad? Del cuerpo de Cristo que pues siempre nos hemos reído con los que ríen, hemos llorado con los que lloran, Correcto. anda Romanos 12, ¿verdad? Y hemos sido pues llamados a estar los unos por los otros, fortaleciéndonos en la fe. No obstante, estamos viviendo tiempos complejos donde no Muy contamos difíciles. con la libertad de poder ir a la casa de los deudos, abrazarlos y estar físicamente cerca. Entonces, hablando como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿qué podemos hacer para estar presentes de alguna manera con nuestros hermanos? Bueno, una de las cosas colectivamente que podríamos hacer es, por ejemplo, nosotros llevarle comida a la gente ahorita, pues no se puede, pero de repente ordenarla. Bueno, yo sé que nuestros contextos son diferentes, tal vez hablo del contexto de aquí, ¿verdad? Donde es fácil meterte a un restaurante y ordenar Uber Eats y que esa persona va y se lo lleva a la casa de la persona. Quizás allá no podemos hacer eso, pero si se puede, llevarle un poco de comida y dejárselo afuera en la casa, llevarle unas flores, demostrarle a esa persona que estamos pensando en ella, ¿verdad? Como iglesia, ayudar a esa persona como pastores, ¿verdad? Yo esta semana tengo un par de amigos en el Quiché que perdieron a su padre, ¿verdad? Y una persona, un siervo de Dios increíble. Y entonces yo lo que hice fue hacer un video, ¿verdad? Hacer un video, un tributo en un video. Y en el video lo que hice fue celebrar la vida del papá de ellos. Yo les digo, yo celebro a su padre por ser un hombre fiel, leal al Señor, un hombre que siempre amó a Jesucristo, amó a su esposa, amó a sus hijos. Y es verdad lo que les dije. Hace 30 años yo fui pastor de la iglesia donde también él estaba. Y yo era un jovencito y les digo, en él yo me vi como el pastor que yo quería ser, una persona compasiva, generosa. Caray, me respondieron a ese video ellos de una manera decirme, ¿cómo agradecerte lo que hiciste por nosotros? Ese video, si mi padre lo hubiera escuchado, yo estoy seguro que también te hubiera dicho gracias. Un pequeño video transformó por un momento a esa familia. Otra cosa que podemos hacer, Mili, es servicios virtuales. Sé que ahorita no nos podemos reunir, pero decirle a esa familia, hermanos, ustedes en casa tal vez no tuvieron el funeral que pudieron hacer, pero les damos una alternativa. Vamos a hacer un funeral para la hermanita, poner un nombre, la hermana Margarita. La hermana Margarita falleció, vamos a hacer un servicio virtual en especial para ella y vamos a pedirles que sean parte de eso, ¿verdad? E invitarlos a ese servicio virtual y que en alguna casa o si se puede en el templo, no sé, de las medidas que puedan, hacer ese servicio. La gente está tan necesitada, Miri, de expresar eso. Tú mencionaste hace un rato mi página de Corazones en Duelo. Nosotros ahorita tenemos planeado un servicio virtual conmemorativo que se va a hacer el 1 de julio.
Y son de esas ideas que Dios nos da. Yo no creo que las ideas sean de uno, sino Dios se las da a uno. Se me ocurrió hacer ese servicio conmemorativo para todos los que murieron en la pandemia. Y ayer pusimos la primera publicación para invitarlos y la invitación decía, y queremos que nos manden sus fotografías y sus nombres de sus seres queridos porque vamos a hacer un mural digital. Mili, ayer en 5 horas teníamos 3,000 likes de ese post y teníamos decenas de comentarios, y hoy que vine a visitarlo porque estuve fuera hoy, pero ver la página llena de fotos de gente mandando fotografías de sus seres queridos. La gente necesita algo y creo que la iglesia podría usar los recursos tecnológicos de ahora y crear un servicio virtual en memoria de esa persona que falleció. Exacto, así es. Muy, muy bonito, ¿verdad? Maneras creativas al final de estar presentes, ¿verdad? Como iglesia, como cuerpo de Cristo. Y Mateo, quisiera pues mostrarle a usted, también a nuestra audiencia, un video que nos han compartido. Quiero pedirle aquí al equipo de Relaciones Por Públicas favor. a proyectar el video. Este es pues un testimonio de una familia en Estados Unidos. Podemos verlo ahora en pantalla. Podemos ver a los deudos. Ellos pues perdieron a un familiar a causa pues del COVID, y vemos como amigos, familia, miembros de la iglesia van en sus automóviles y están pasando, ¿verdad? Siempre pues, respetando las normas del distanciamiento social a causa de la pandemia, pero están allí, ¿verdad? Sí. Encontraron una manera creativa, ¿verdad? Salieron de sus casas en sus carros y ahí a la distancia, pues con voz audible, ¿verdad? Les dijeron, aquí estamos, no puedo abrazarte, pero aquí estoy, aquí. Entonces, lindo, ¿verdad? Ver este tipo de experiencias y es una realidad, está pasando, ¿verdad? Sí, son expresiones de apoyo, Mili, y son muy necesarias. Te decía lo de la tía de mi esposa, que fuimos a verla desde la calle en la minivan de la familia. Al final de la visita, que fue muy corta y que ya nos íbamos, le hicimos señas que íbamos a orar por ella, porque ella está en el segundo piso y no nos oye, es una calle transitada. Y le hicimos señas que íbamos a orar por ella y nos tomamos de la mano y oramos por ella. Es un momento que inclusive a mí me impactó tanto. El saber de que no tienes que estar allí, pero puedes hacerlo de otras maneras y apoyar a la gente que está sufriendo. Claro, exacto. Y bueno, la verdad es de que tantas preguntas, y creo de que aquí nos tomaría pues toda la noche hablando sobre este tema tan, tan interesante, pero escuchar también a nuestra audiencia, y pues ahora quisiera abrir un espacio especial para preguntas y Claro. comentarios. Entonces aquí pues nuestro equipo de relaciones públicas ha recabado algunas de ellas, entonces vamos a leerlas y tenemos aquí la pregunta de Gabriela Santizo. Un saludo a Gabriela Santizo. Ella pregunta, ¿cómo ayudar a un adulto mayor a sobrellevar la pérdida de un familiar? A los adultos mayores es muy difícil. Para empezar, tenemos que describir que la muerte para un adulto mayor es una muerte que trae otras pérdidas. Trae otras pérdidas porque ya están en la edad en que su salud no está muy bien, ya están en la edad en que están más solos porque gente contemporánea a ellos ya también ha fallecido o está por fallecer. Entonces, la persona de edad adulta, la persona ya en la tercera edad, creo que se usa allá en Guatemala la expresión, Así ¿verdad? es. Ajá, Personas cuando pierden un ser querido, para ellos es muy difícil porque no solo es la muerte de la persona, es la muerte de alguien más. Entonces, ¿soy yo el próximo? ¿Verdad? La Si ya duda. falleció este, no, ya viene el temor, la inseguridad. Entonces, Gabriela, muy buena pregunta y es de lo que hablamos hace un rato. Creo que con estas personas la presencia, el apoyo, el estar allí con ellos, el darles amor, el darles cariño, que ahorita otra vez es tan difícil hacerlo, pero una llamadita de teléfono, el estar ahí pendientes de ellos, mandarle una tarjetita en el correo para que reciba una tarjetita de amor, y cuando ya esta crisis pase, Gabriela, visitar a esa persona. Las personas adultas de edad avanzada sufren mucho más en el tiempo de la muerte y necesitan más apoyo de presencia de nosotros. Exacto, así es. Gracias, Gabriela, por tu pregunta. También tenemos la pregunta de Caro Chacón. Ella nos dice, ¿cuál es la mejor manera de sobrellevar el duelo con los niños? Por ejemplo, cuando uno de sus parientes ha fallecido. Sí, y ese no es que yo quiera evadir la respuesta, pues es una pregunta bien amplia y nos tomaría otra clase de estas, que a propósito me ofrezco, estoy a sus órdenes para cuando ustedes Muy deciden bien, hacer algo muy así, bien. porque es una sesión diferente para tratar solo de los niños. Pero esta semana yo toqué un poquito el tema en la clase de Núñez y Taylor, ¿verdad? Pero quiero decirles que por lo menos lo que hay que hacer, número uno, es decirles la verdad.
hablar con honestidad, porque si no se los decimos nosotros, lo van a saber de otra manera y entonces va a ser más difícil y vamos a perder la confianza de ellos. Decirles la verdad. Segundo, hablar en el lenguaje de los niños es tan importante y no usar esas palabras de que es que papito se durmió. Si le decimos que papito se durmió con Jesús, entonces el niño ya no va a querer dormir porque entonces no se va a despertar, ¿verdad? Entonces les causamos mucho trauma a los niños. Entonces, usar realidades, verdades, como papito ya no va a respirar, papito ya no te va a abrazar, papito ya no va a comer con nosotros porque él ya murió. Y duele eso, pero es mejor que los niños. Ahora los niños son muy inteligentes. Algunos de nosotros decimos, no, él no va a entender. Entienden más que Vaya que sí nosotros. entiende. ¿Entiende? Y entonces hay que hablarles con la verdad, hablarles en el lenguaje de los niños, pero bien honestamente. Y tercero, yo siempre digo que cuando sean niños, si son más de uno o dos, es hablar en grupo con ellos, no decírselo por separado, sino en grupo y usar el lenguaje del niño más pequeño porque el grande lo va a comprender bien. Pero si usamos el lenguaje del más grande, el niño va a hacer muchas preguntas. Mejor usar el lenguaje del niño pequeño, decírselo a los niños de esa manera. Yo tengo una clase específica sobre eso, de cómo tratar con los niños, ¿verdad? El proceso de duelo y me encantaría hacerlo más, pero en este momento pues queremos responder a más preguntas, pero por lo menos esas tres. Seamos honestos con los niños, digámosles la verdad en su lenguaje, en grupo y sobre todo la última que si pudiera decir es que cuando se los digamos estemos seguros que va a haber otro adulto allí presente, porque algunos van a empezar a llorar y van a estar que alguien los abrace. Eso es bien importante. Exacto, gracias Mateo, muy interesante, ¿verdad? Saber, entender que los niños se aprenden, ¿verdad? Y es importante hablarles con la verdad. Sí, También Sonia Rodas pregunta, ¿cómo consolar a un militar que perdió a su hermano en batalla? Wow. sí, caray, están saliendo muy buenas preguntas, ¿verdad? En este tema. Sí, y aquí es increíble porque los militares están expuestos a esto, ¿no? Las personas que están en el ejército precisamente se meten a eso y saben que su vida está en riesgo, ¿verdad? Pero nosotros hemos visto, por ejemplo, casos aquí en Estados Unidos de militares que regresan con estrés postraumático, ¿verdad? Y si alguien falleció, había sido compañero solamente o hermano en la batalla, algunos de ellos terminan cometiendo suicidio porque vienen con muchas emociones en su corazón, mucho sufrimiento. Entonces, la mejor manera aquí, ojalá si fuera posible, ¿verdad? Si usted está cerca de esa persona, darle mucha compañía, darle mucho apoyo, ¿verdad? Como persona, pero entender que también darle su espacio para que él reconozca su duelo, que lo trabaje también él, ¿verdad? Porque no porque es militar va a ser fuerte y no va a poder procesar su duelo. Tiene que procesarlo también. Y por eso es importante hacer compañía y preguntarle cómo estás, cómo te sientes, caray, ¿qué es lo que más te está afectando de esto? Entablar conversación con esa persona para que esa persona tenga la oportunidad de poder expresar sus emociones. Y siempre es importante, Mili, cuando estamos hablando con alguien y le estamos haciendo preguntas para que la persona exprese sus emociones, no juzgar esas emociones. No decirle, tú no deberías de sentirte así. No, hombre, por favor. No. Hablando de clichés, ¿verdad? Aquellas frases, pero ¿quién sabe de qué Dios lo estaba librando también? ¿Qué más difícil va a ser que la muerte? Dime tú. Claro. Y a veces decimos unas cosas. Entonces, para esa pregunta es estar presente otra vez y hablar con él y proveerle compañía y la oportunidad para que él exprese sus emociones. Sí, y no nosotros causar mismas barreras, ¿verdad? Para que esa Correcto. persona pues, no pueda abrirse con nosotros. Ujú. Sí, gracias Sonia Rodas por tu pregunta. También Ana María hace la siguiente pregunta y dice que muy buen tema, que muchas gracias. Y ella dice, ¿cómo manejar los porqués que le hacemos a Dios? Muy buena pregunta, Ana María, y gracias por conectarte. Esos van a existir siempre. Y no somos los únicos. Miremos a Job, ¿verdad? Que tanto alabamos a Job que en el capítulo 1 dijo, Jehová dio y Jehová quitó y sea el nombre de Jehová bendito. Y usamos ese versículo, pero ¿por qué no usamos el resto del libro? en donde en todo el resto del libro, los próximos 30 y tantos capítulos, se le pasó preguntándole a Dios por qué sufren los justos, ¿verdad? Los por qué siempre van a estar. Los por qué serán parte de nuestra vida, porque nosotros no tenemos la capacidad de entender los planes y los propósitos de Dios. No los tenemos. Y por eso ese por qué siempre va a estar ahí. Hasta Jesús lo dijo colgado en la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El mismo Hijo de Dios cuestionó a su Padre en ese madero y le dijo, ¿por qué me has desamparado? Ana María, los porqués son parte de nuestra naturaleza humana, pero lo que yo he aprendido de esto, Ana María, en los años es que los porqués
no nos hacen perder el amor de Dios, porque Él nos comprende, Él es un Dios compasivo y sabe que en nuestra naturaleza humana no encontramos respuesta a eso. Ana María, todavía me sigo preguntando por qué hace 20 años tuvo que morir mi esposa. Tenía 24 años y murió de un ataque fulminante al corazón. ¿Y por qué mi hijo no se salvó? ¿Por qué? Si iba a morir ella, ¿por qué no por lo menos mi hijo, que estaba un mes de nacer, por qué no él quedó? Los porqués siempre estarán ahí, pero cuando haya un porqué, vendrá el amor y el consuelo de Dios. Y siempre uso 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4, que es lo que a mí me ha ayudado. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Dios de misericordia y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el consuelo que Él nos consuela, un día podamos consolar a otros. Eso ya sonó bien pastoral, ¿verdad? Qué bonito su canto. De verdad, a mí me conforta. No me quité el traje de pastor en ese momento. Bueno, también tenemos la pregunta de Julia Martínez. Ella dice, hablando de estar presente, ¿qué hacer en tiempos de pandemia que no es posible estar cerca? Bueno, hemos platicado, ¿verdad? Sí. También Ujú. un poco de ello. Tal vez me gustaría, Mateo, que pudiera mencionarnos aquello que pues en una oportunidad nos contó de que cuando pase pues toda esta situación de la pandemia, el hacer un servicio, ¿verdad? Sí, Conmemorativo. Ya se hizo el virtual, por así decirlo, que es algo que podemos hacer ahora, correcto. pero realizar uno, cuando todo esto... Sí, un servicio en persona, un servicio físico va a ser muy sanador, ¿verdad? Va a ser muy sanador para las familias y para uno mismo, que no pudo estar con los amigos y con los hermanos en ese tiempo difícil. Claro, guardando las distancias sociales, obviamente cuando se haga ese servicio, cuando volvamos a reunirnos como iglesia no va a ser como antes, ¿verdad? Mm, Tendremos que tener distanciamiento social. Y yo invitaría que a ese servicio virtual, perdón, a ese servicio en persona que se va a hacer, que nosotros vamos a hacer uno, que la gente venga con una fotografía de su ser querido, ¿verdad? Y que mm, esas fotografías se pongan en un lugar especial donde hayan decoraciones de flores, algo bonito, y que podamos honrar la memoria de ellos y no mm, tenerlos, no dejarlos en el olvido, que es la sensación que tenemos ahorita. No se pudo hacer funeral, no se pudo hacer nada, sino crear ese servicio en el que será un servicio para honrar la vida de los que fallecieron. O sea, nosotros no estamos orando por sus almas para que descansen en paz. Ya ellos mm. están, Isaías Así, 57 dice, los justos mueren y descansarán en paz. Ya ellos están en el Señor. Pero nosotros, ese servicio es para nosotros. Ese mm, servicio es para los dolientes. ¿Y por qué es importante un servicio funeral? Que es otra clase, esa la di en septiembre. Ya estoy también, haciendo mis comerciales aquí, ¿verdad? Pero es que esa clase de tanatología es tan importante, la maestría en consejería. Amigos que nos están viendo, inscríbase en CETECA para esa maestría en consejería, porque, caray, yo llevo 30 años de pastor y he aconsejado más que predicado. He mm, orado más por gente que sufre que predicado y enseñado. No estoy diciendo que eso es malo, pero en la tarea pastoral, la consejería es, yo diría, el 75% de nuestro ministerio, si no exagero. Entonces, prepararse es importantísimo, pero hablamos de eso porque el funeral, y lo aprendimos en esta clase de tanatología que di el año pasado yo ahí con los hermanos en CETECA, el funeral es tan importante porque el funeral me ayuda a enfrentarme con la realidad de lo que hablamos hoy, de reconocer mi pérdida. exacto. El funeral me permite expresar mis emociones. Lo que no pude hacer en el otro lugar, aquí sí lo voy a hacer porque todos están llorando, yo puedo llorar. Todos están de duelo, yo también lo puedo hacer. Entonces, como que me escondo en lo colectivo, si es que podemos usar esa parte, ¿verdad? Me ayuda a mí a expresar mis emociones. El funeral me ayuda, es una experiencia sanadora para mí. Y tercero, el funeral le da la oportunidad a mis amigos y familiares a demostrarme cuánto me aman, apoyándome en ese momento difícil. Entonces, es importante que después de todo esto, Mili, ojalá los pastores que nos están viendo programen un servicio, si quieren llamarle servicio de consolación, si quieren llamarle servicio de conmemorativo, nosotros aquí le llamamos tributo de amor, un Qué tributo bonito. de amor para esas personas que ya no están con nosotros, ¿verdad? Así es, exacto. Gracias, Mateo. Y también tenemos unas últimas dos preguntas. Claro. Tenemos Jennifer Samuk. Ella dice, ¿cómo le explico a mi hermano que tiene síndrome de Down que Mm, su papá falleció? Ya que falleció de COVID, no pudimos velarlo ni enterrarlo. Entonces, él ahora sí mm. tuvo a su papá. Wow. Wow, wow. Esta parte está difícil. Es de esos duelos que le llamamos nosotros duelos complicados, duelos muy, muy Claro. difíciles, ¿verdad? Ujú. Porque primero, pero para empezar, quiero reconocer que yo no soy el experto, ¿verdad? Ese campo ya no es el mío porque no sé cuáles son las características de un niño de síndrome de Down, no sé cuánto ellos comprenden de la información que se les da. Esa parte no es la mía.
Y no hay ningún pecado reconocer que uno no lo sabe todo, ¿verdad? Es mejor hacerlo. Entonces, ese campo se lo dejo a los expertos. Pero, amiga, yo creo que lo mejor que puedes hacer con tu hermanito es amarlo, abrazarlo. Los niños con síndrome de Down, tuve algunos de ellos. Hubo un tiempo en mi vida que trabajé en un hogar de huérfanos y teníamos algunos niños con síndrome de Down. Lo que aprendí de ellos es que son cariñosos, son pero tan dulces con uno mismo, son tan bellos. Y claro que entienden las cosas que están pasando y sus emociones las manifiestan también de esa manera. Pero lo importante con ellos, como con todos, pero más con ellos, porque son niños que tienen una característica especial en su vida, darles mucho amor, darles mucho cariño, abrazarlos, cuando esté llorando, abrazarlo con él, ¿verdad? Y yo diría que las fotos de papi están ahí presentes, para que él siempre siga viendo la imagen de papá, para que él le siga viendo, ¿verdad? Pero otra vez, me es difícil meterme en ese campo porque yo no es mi experiencia. Claro, fue una muy buena pregunta, Muy Jennifer. buena. ¿Verdad? Pero gracias, Jennifer, de verdad, por tu pregunta. Y Ujú. te una última. Hugo Villanueva dice, ¿cómo ayudar a quien se encierra y no quiere hablar? Sí, esto es muy importante porque hay mucha gente, por las razones que sean, como dijimos, tal vez religiosas, tal vez culturales, tal vez familiares, la gente no quiere hablar del duelo. Entonces, quien haya hecho esa pregunta, creo que fue Hugo, algo así dijiste. Hugo, Hugo, sí. ajá. Hugo, yo diría que esa persona no la podemos forzar, a nadie se le puede forzar que exprese lo que no quiere expresar, pero Hugo, hay cosas que podemos hacer para demostrarle que nos importa y que le amamos, ¿verdad? Yo tuve un amigo, y no voy a dar su nombre aquí por respeto, aunque no tenía ningún problema de hacerlo. Cuando falleció mi esposa, Hugo, yo pasé una crisis emocional, crisis espiritual también. Aún siendo pastor, pasé una crisis espiritual. Me costaba entender por qué una mujer de 24 años llena de vida y junto a mí de querer servirle al Señor moría de esa manera. Y hubo una persona, Mili, que viajó unos 30 kilómetros todos los días para irse a tomar un café conmigo. Y Wow. nunca me preguntó cómo estás, nunca me preguntó por qué estás llorando mucho. Solo iba y se sentaba conmigo, me decía, hey, ya llegué, aquí traigo tu café. Y a veces le decía, yo no tengo ganas de café. Bueno, pues te lo traje, ahí si quieres te lo tomas ahorita o más rato. Y se quedaba conmigo y a veces se podía leer sus libros. Y yo, ¿y este qué no tiene que hacer? ¿Verdad? Y yo así como, ¿y este que se mete en lo que no debe? Pero ahí estuvo, lo hizo como fácilmente un mes entero, todos los días y yendo a tomarse el café conmigo de la tarde. En uno de los últimos días que él llegó, recuerdo que le dije, te agradezco por estar aquí, porque nunca he tenido nadie con quien hablar y tú has venido, podría compartirte algo. Y esa tarde le dije todo lo que había en mi corazón, hasta mi rabia que tenía con Dios. O sea, solo la presencia continua de Él fue ablandando mi corazón a punto que yo pude abrirme con Él. Quizás ese pueda ser el caso, Hugo. Está con esa persona, mándale un mensaje de texto, no preguntándole, hey, ¿cómo estás allá? Habla, comparte tu duelo. No, hey, ¿cómo estás, amigo? De repente, ¿quieres ir a caminar? Yo estoy contigo. Si quieres ir a hacer algo, dime, yo puedo llevarte. Que Él vea que estás allí con Él. Eso es importante. Esa constancia, ¿verdad? Esa Sí, perseverancia. Al final, pues, correcto. se para ablandando cualquier corazón y se Sí, agradece después del correcto. momento, pues, por el momento de dolor y el duelo y tantas emociones, pues, quizás no lo pueden ver, pero creo que después de un tiempo se agradece muchísimo la perseverancia de las personas. Y bueno, tenemos más preguntas, pero por motivos de tiempo, es increíble cómo pasa el tiempo de rápido, pero Sí. agradecemos mucho a todas las personas, a nuestra linda audiencia por realizar estas preguntas tan interesantes y tan pertinentes en este tiempo. Y bueno, pues ya por motivos de tiempo debemos finalizar la reunión. Y bueno, quiero aprovechar el espacio para hacer una vez más la invitación a nuestra audiencia, así como dijo el licenciado Mateo, a que nos podamos preparar Sí, para servir mejor a nuestro Señor y aprovechemos la bendición de contar con los programas académicos que el Seminario Teológico Centroamericano CETECA ofrece. Y aquí en pantalla van a estar apareciendo los datos de contacto específicamente de nuestra maestría en consejería. Si usted quisiera recibir información, podemos escribir al correo maconsejería@ceteca.edu. Y también queremos hacer de su conocimiento que en CETECA contamos con un centro de consejería con consejeros a su disposición. También para más información puede escribir a centroconsejería@ceteca.edu.
Y bueno, muchas gracias, licenciado Mateo, por este tiempo tan enriquecedor y le invito pues también a compartir palabras de despedida con nuestra querida audiencia. Mili, agradecerte a ti, a Valerie, a René por la confianza, por el riesgo que se corrieron en invitarme a esta plática, ¿verdad? Espero no haberles defraudado y decirles que, por favor, a nuestra audiencia, prepárense, aprovechen las oportunidades. CETECA es una increíble institución que nos ha formado tantos y no necesitamos ser pastores para estudiar para consejería. El Señor nos va a usar en la manera en que Él quiera usarnos. Así que animales, por favor, investiguen más del diplomado, de la maestría en consejería. Prepárense porque la sociedad en que vivimos demanda más de nosotros y entre más preparados estamos, mejor podemos hacer. Una última cosa, Mili, si tú me quieres mandar las preguntas de la audiencia que no pudimos contestar y yo me tomaré el tiempo para contestarles a cada uno de ellos. Quizás no hoy porque tengo ya servicio de iglesia en 20 minutos, pero mañana me sentaré a contestarles. Otra vez, gracias por invitarme y decirles que estoy a sus órdenes. Cuando quieran tocar un tema de estos, de algún otro ángulo, desde otra perspectiva, para mí siempre será un honor, un privilegio representar este campo de tanatología y sobre todo con mi alma mater que es CETECA. Muchas gracias, licenciado Mateo, por este tiempo tan especial y agradecemos a cada uno de ustedes que pudo acompañarnos esta noche. Fue un gran gusto y pues les invitamos a estar pendientes de nuestras publicaciones en el Facebook del seminario, pues tendremos más temas a exponer en los webinars aprovechando la tecnología y nos despedimos entonces. Que tengan una feliz noche de todos y que el Señor les bendiga. Hola, soy el doctor Sergio Mijangos. Soy el coordinador de la maestría en consejería del Seminario Teológico Centroamericano. Nuestro programa ofrece herramientas que permiten integrar psicología con Biblia, lo cual nos hace más efectivos en el ministerio al que el Señor nos ha llamado de ayudar a otras personas. Queremos invitarte a unirte a nuestro creciente grupo estudiantil para poder trabajar en esta posibilidad de ayudar a otros. Te esperamos.